Algunas personas dicen que una señal del paso de los años es que uno empieza en la casa a apagar la luz. Lo otro es que ya los ruidos fuertes e estridentes le fastidian. Y lo tercero es que te empiezan a gustar las plantas. Recuerdo de niño para esos experimentos escolares, tomar una arvejita, colocarle un poquito de algodón con un poquito de agua en un vasito y ver cómo salía la raicita y crecía. Y creo que desde ahí ha estado esa fascinación por ver todo ese proceso de crecimiento de las plantas. Igual acompañaba a mi abuelito allá en la finca para ir a sembrar y era toda una experiencia maravillosa. Y esta parábola que vamos a ver hoy es una parábola muy interesante que creo que todos la conocemos. Está ahí en Mateo capítulo 13 verso 1 y habla precisamente acerca de todo el proceso de sembrar y cosechar. Dice así la palabra de Dios. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago, y era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba en pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tiene oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Es muy interesante esta parábola, y creo que una de las palabras que es fácil de entender o explicar es esta, porque el Señor lo pone en términos muy sencillos, muy prácticos y también muy fáciles de asimilar. Lo primero es que en esta parábola, como muy pocas, el Señor se toma el tiempo de explicarla. En primer lugar, si tú ves en Lucas capítulo 8, verso 11, dice, la semilla es la palabra de Dios. Pero también nos habla del sembrador, que es Dios mismo. Y vamos a aprender algunas cosas. Primero, que Dios da palabra y semilla a todos por igual. No solo a unos le da y a otros no. Él reparte semilla. En segundo lugar, la semilla es abundante, no es escasa. No la raciona por terrenos. Creo que todos hemos recibido esa palabra de Dios abundante. Si tú prendes el televisor, ahí ves palabra. Si enciendes la radio, ahí ves palabra. Si andas por la calle, vas a estar rodeado de personas que predican la palabra y que de una u otra manera la hacen visible, ya sea en un letrero, ya sea en una canción que también hablan de Dios. Entonces estamos en un mundo donde abunda la palabra de una manera maravillosa y generosa. Lo otro que aprendemos es que toda semilla es fértil. Y el problema no está en la semilla, sino el problema está en los terrenos. Ahora esta parábola en cuanto a nosotros tiene 4 principios muy interesantes. En primer lugar es que es práctica. ¿Qué significa eso? Que es fácil de entender, que es sencilla, que es fácilmente identificable. Todos en la vida hemos estado en contacto con la naturaleza y nos identificamos con ella. Puede ser que no seamos agricultores, pero todos sabemos qué significa sembrar. Y por eso es fácil identificarnos. Si nos habla de cosas así tan complicadas y nos habla de procesos químicos o físicos, tal vez podrías decir, no, eso es muy difícil de entender para mí. Pero no, esta es una palabra práctica, sencilla, que es fácil de entender. Y el Señor define este proceso con algo muy fácil para nosotros. Es cuestión de recibir esa palabra que ha sido esparcida, esa palabra que ha sido enviada del cielo, que es palabra de Dios. Qué bueno saber que podamos recibirla. Y es muy sencillo, no es complejo. No hay que esperar que un doctor en la ley me tenga que explicarla. No, la palabra de Dios es tan sencilla. Solo se trata de escucharla y recibirla en tu corazón, de asimilarla. Así que me encanta porque Dios es un Dios práctico. Es un Dios que no te complica la vida. Dice la Biblia que cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón para que tú la cumplas. Entonces Dios nos la pone de una manera muy práctica, que podamos atesorarla. En segundo lugar, esta parábola también es personal. ¿Y por qué personal? Porque no nos deja ser sencillamente espectadores. Sencillamente lectores, sencillamente personas que conocen la parábola. No, nos tiene que invitar. Y aquí hay algo muy curioso. En el versículo 10 que estamos leyendo en Mateo 13, dice que los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y esto es curioso, porque están hablando en tercera persona. Están diciendo, Señor, ¿por qué les hablas a ellos? O sea, no se identificaron con la palabra, no sintieron que les estaba hablando a ellos, sintieron que esa parábola era para los demás. Y a veces nos pasa lo mismo cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿no? La estamos escuchando y estamos pensando, uy, esa palabra era justo para doña Pepita, era justo para don fulano, era justo para mi tío, para mi primo, y siempre estamos pensando en otras personas. Y pensamos que esa es la palabra que otros deben escucharlo. Y es aquí donde el Señor les confronta y les dice, no, esta palabra no es solo para los demás, esta palabra también es para ustedes. Pero a veces, claro, nosotros nos cuesta identificarnos. Y a veces es mejor hablar en otra persona o en tercera persona.
Eso es como cuando uno pide consejería, ¿no? Y uno dice, ay, mire, es que tengo un amigo que está pasando por esta situación, que tiene esta tentación, pero realmente se está refiriendo a la persona misma. Pero es mejor decir, es otra persona, es un amigo, es alguien que conozco. ¿Qué consejo le darías? Y es una manera de decir, bueno, yo quiero que el consejo es para otro, pero no quiero identificarme, no quiero exponerme, no quiero revelar que soy yo el que la necesito. Y por eso el Señor aún es a ellos el que le está hablando. Le está diciendo, esta parábola es para ustedes, es para que ustedes la entiendan. No se trata de cómo la entienden los otros, se trata de que ustedes la reciban. Y por eso es una parábola personal que nos invita a identificarnos. No solamente pensar, ay sí, los terrenos, ay sí, la semilla. No, es qué clase de terreno soy. Me invita a involucrarme. Me invita a reconocer que es sobre mí que el Señor ha derramado mucha semilla, que el Señor me está llamando la atención y le dice, ¿cuántas veces no te he estado dando semilla? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? Yo no sé cuánto tiempo, depende de la edad que tengas, pero ¿cuánto tiempo el Señor no ha estado dándote palabra? Aún desde niño has estado escuchando la palabra de Dios. Entonces tú has tenido abundante semilla. La pregunta es, ¿cuánta de esa ha germinado? Y por eso esta parábola es una parábola práctica. Segundo, es una parábola personal, pero también es una parábola reveladora. ¿Por qué? Porque una vez que cae la semilla, revela qué tipo de terreno soy. La semilla pone en evidencia lo que hay en mi corazón. La semilla pone en evidencia las falencias de mi vida. Así que la semilla nos descubre. Porque el problema no está en la semilla es perfecta, la semilla es fértil, el problema es el terreno. Y aquí es donde esta parábola nos confronta, porque nos dice, ¿por qué no estás dando fruto? Porque a pesar que has recibido palabra, porque a pesar que has recibido sermones y tienes una colección y te lo sabes mucho de memoria y te sabes muchos versículos de la Biblia, ¿por qué no ha dado fruto en tu vida? ¿Por qué aunque has recibido abundante palabra y puedes decir, mire, he leído la Biblia de pasta a pasta, la he leído muchas veces, me he aprendido muchos versículos? Bueno, ¿por qué no se ha evidenciado en nuestra vida? ¿Por qué no ha dado fruto? Y es aquí donde nos lleva a confrontarnos. Y yo no puedo decir, no, es que esa palabra no era para mí, o no puedo decir, es que yo no la he entendido. No, y es aquí donde el Señor nos está llamando la atención, porque el Señor espera en nosotros fruto. Pero para que dé fruto necesitamos involucrarnos en esta palabra. Necesitamos entender que esta palabra no es para otros, es para nosotros. Y este es uno de los grandes peligros en la vida cristiana, que a veces conocemos la palabra, escuchamos la palabra, predicamos la palabra, pero no nos involucramos, no la hacemos una palabra personal. Mire, hay una palabra que el Señor habla ahí en Juan capítulo 5, el verso 39 dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, dice Jesús, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. O sea, el Señor aquí está denunciando, le está diciendo, a ustedes les gusta estudiar la palabra, pero no quieren estar cerca de la fuente de esa palabra. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer la palabra si estoy lejos del dador de la palabra? El propósito de la palabra es conectarnos con Dios. El propósito de la palabra es conectarnos con aquel que nos la ha dado, con aquel que nos la ha enseñado, con aquel que la ha transmitido. Ese es el gran propósito de la palabra. No estamos aquí sencillamente para escuchar la palabra. Estamos aquí para conectarnos con ese Dios que es la palabra viva, con ese Dios que ha emanado la palabra. Entonces la pregunta es, cuando recibes una palabra, ¿esta te está conectando con Dios? ¿O sencillamente se vuelve un ejercicio académico? ¿O sencillamente se vuelve un ejercicio intelectual? Oye, muy interesante. ¿O un ejercicio de gustos o de evaluación? Uy, este pastor no me gustó cómo predicó. O sí, predicó bien. Y empezamos generalmente a evaluarla y sencillamente la olvidamos. No, el propósito cuando Dios nos da una palabra es que nos conectemos con Él, es que nos acerquemos a Él, es que nos acerquemos a la palabra viva. Y por eso el Señor le dice a estas personas, a estos fariseos y a estos escribas, les dice, ustedes estudian la Escritura, les encanta ser doctores en la palabra, pero están lejos de Dios. Sí, conocen la revelación, pero conocen al Dios que la reveló, al Dios del cual se habla. Y por eso el Señor nos invita a que esta palabra nos conecte con Él, que pueda dar fruto en nuestra vida. Así que esta parábola nos revela que el problema no está en la palabra. Es una semilla perfecta, abundante, generosa, viva y eficaz. El problema está en nuestro corazón. Y que de nada sirve recibirla en abundancia. De nada sirve escucharla por montones si mi corazón no está dispuesto, si mi corazón está endurecido. Y por eso el primer terreno se refiere al camino. ¿Y cuál es la característica del terreno en el camino? Que es un terreno duro, que ha sido pisoteado. Y es esa dureza en nuestro corazón que nos impide recibir la palabra.
por tantas veces que nos han aplastado nuestros sueños, que nos han insultado, que nos han ofendido, y ya nuestro corazón se vuelve tan duro, tan impenetrable, tan inquebrantable. Y no tenemos un corazón como el de los niños, receptivo. Es más, el mismo Jesús en el verso 14 les dice: en ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y yo creo que aquí es donde está el problema. El problema está en nuestro corazón, que se ha endurecido a causa de las circunstancias. Tal vez cargamos en nuestro corazón un historial de dureza, de maltrato. En nuestro país de pronto nos acostumbramos que de niños se nos insultaba de cariño. ¡Ay, este bobo lindo! Y estamos ahí acostumbrados a eso, a recibir insultos, maltratos, a personas que han pisoteado nuestro corazón, personas que nos han prometido cosas y no han cumplido, o personas que esperamos afecto y cariño y tal vez se ha recibido maltrato, desprecio, humillación. Una de las características que tiene un camino es que ahí no crece nada. Si tú ves en el campo, todo está lleno de vegetación, pero que hay una huella en la cual ahí no se siembra nada, porque está endurecido. Y a veces eso pasa con nuestra vida. Nuestro corazón, por más de que recibamos palabras, se vuelve algo impenetrable. No llega ahí a lo profundo de nuestro ser. ¿Y qué cosas nos han endurecido? Ya sea la vida, la gente como nos ha tratado, aún nosotros mismos, cuando a veces nos hablamos y sentimos que nos sentimos perdedores, fracasados, de pronto no pasó nuestra hoja de vida y sentimos que somos inútiles. Y en nosotros mismos a veces nos damos duro. Pero también a veces hemos recibido dureza de las personas que más queremos. Nuestros padres, nuestros esposos, aún nuestros hijos pueden lastimar nuestro corazón. Y esas huellas que quedan ahí marcadas son las que vienen de esas personas que más amamos, de las que más queremos. Pero también vienen aún de las personas que uno esperaría recibir más bien consuelo. ¿Cuántas personas llamadas religiosas, aún hasta pastores, han llegado sencillamente a lastimar, a dañar, a decirle: si usted se va de esta iglesia, cae en maldición? Y muchas veces se ha lastimado, se ha herido el corazón. Y no ha habido mensajes, solo intereses particulares. Y como decía un pastor de la prosperidad, consigna es nuestra consigna. Y claro, estas personas se han sentido lastimadas, engañadas, aún estafadas. ¿Cuántos políticos no han ilusionado? Ahora sí, Colombia va a ser un país diferente, va a ser de prosperidad, va a ser de abundancia, va a ser un país mejor. Y tal vez cuando vemos la desilusión de que los impuestos suben y que todas las cosas que prometieron ya son vanas, eso hace que nuestro corazón se endurezca. Eso hace que aunque escuchemos, no recibamos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Este ejemplo lo podemos ver cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana. Y uno ve que esta mujer ha sido endurecida por los años, por la historia, por la vida que le ha tocado. Porque llega Jesús y le pide agua, y mire cómo ella responde con dureza. ¿Quién eres tú para pedirme? ¿No ves que soy samaritana? ¿No ves que eres judío y no nos tratamos entre sí? En otras palabras decía: mire, este cuento no quiero que me lo eche más. Yo esa historia de que el agüita, yo sé detrás de qué vas. Y ahí, claro, lo que nos muestra una mujer lastimada. Una mujer que su corazón se ha endurecido. Y por eso, aunque está en la misma presencia de Jesús, al principio no le reconoce. Al principio no puede aceptar ese mensaje que viene de él. Y es ahí donde Jesús necesita tratar con su corazón para que ella pueda recibir el mensaje. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y a veces nuestro corazón está tan endurecido que no permitimos que esa palabra dé fruto en nuestro corazón. Entonces esta parábola es práctica, es personal, es reveladora. Pero un cuarto elemento es que esta parábola también es transformadora. ¿Qué significa eso? Que Dios espera convertirnos, cambiarnos. Es curioso, pero un terreno no se cambia a sí mismo. Un terreno no se labra por sí solo. Un terreno no se quita la maleza al mismo. Un terreno es aquel que necesita reconocer que necesita un labrador. Y a veces siempre hemos hablado de Dios como sembrador, que reparte la semilla. Pero creo que la invitación del Señor es a decirnos: Señor, queremos invitarte a que seas el labrador de nuestro corazón. Y es aquí donde nosotros tenemos que reconocer nuestra impotencia, que por nosotros mismos no podemos cambiar, que nosotros mismos no podemos labrarnos, que necesitamos la ayuda del Señor. Jesús mismo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Por eso el Evangelio no es un asunto de superación personal,
saca el campeón que hay en ti, tú puedes, eres el vencedor. No, ser cristiano significa venir rendidos al Señor diciendo: Señor, yo no puedo cambiar, ayúdame, tengo el corazón endurecido, necesito que tú labres, necesito que tú despejes toda piedra, necesito que quites los espinos de mi corazón, necesito que tú me limpies, me purifiques, me transformes. Y es esta parábola que nos vaya a entender que el problema no está en la palabra es perfecta, es completa, tiene vida y vida en abundancia. El problema es nuestro corazón. Y yo sé que al escucharla necesitamos reconocer que tal vez yo soy una persona difícil, que por mucho tiempo he escuchado la palabra, pero no ha permitido que ella dé fruto en nuestro corazón. No hemos permitido que esta palabra haya cabida, que alegre el corazón del sembrador. Y por eso debemos reconocer que tal vez no somos la tierra fértil, que tal vez somos la tierra del camino, o somos la tierra que tiene piedras, o somos la tierra que tiene espinos. Y es ahí donde debemos venir al Señor diciéndole: Señor, cámbianos, transfórmanos. Reconocemos que necesitamos tu obra en nuestra vida, que tú no solamente eres el sembrador, también eres el labrador de nuestro corazón. Y esa obra solo la hace el Espíritu Santo. De nada sirve yo decirte: abre el corazón, sensibiliza tu corazón. No, eso solo lo hace el Señor. Dice en el capítulo 11 del libro de Ezequiel, verso 19, dice: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y las cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Es una obra que hace el Señor. Es el Señor que labra nuestro corazón, que arranca este corazón de piedra, que ha sido insensible, que por mucho que le llegue palabra, ya no penetra, ya no nos quebranta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste frente a la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste en su presencia, escuchando su voz, oyendo su palabra? Y por eso el llamado de Dios no solamente es a decirle: Señor, dame más semilla. No, dile: Señor, quebranta mi corazón, transfórmalo, lábralo, para que no desperdicie tu semilla, sino para que esa semilla produzca el 30, el 60 y aún el 100% de lo que tú esperas. Que yo pueda cumplirla totalmente, que como dice la palabra, que yo pueda andar en el propósito, andar en los caminos de Dios. Pero para que esa palabra dé fruto, necesita que mi corazón sea transformado. Así que esta es una invitación a decirle: Señor, quita todo lo que estorba, quita todo lo que en mi corazón está obstaculizando tu palabra, que no permite que dé fruto. Que aunque pasen los años de vida cristiana, escuchando tantos sermones, tantas predicaciones, y sigo igual sin dar fruto, Señor, yo sé que tú esperas de mí el fruto. Por eso el Señor dice en Isaías que la palabra que le envía espera que no vuelva vacía, sino que dé fruto. Para eso la envía, para que dé fruto. Y ese fruto es posible cuando nuestro corazón es transformado, cuando nuestro corazón es cambiado. Por eso quiero invitarte para que hoy le digamos al Señor: Señor, reconocemos que tal vez mi corazón, una parte del camino, que sí, tal vez he cumplido una parte de mi vida cristiana. Algunas áreas yo he dejado que la palabra me transforme, pero sigue habiendo en mi corazón una parte del camino de dureza. Otra parte es de piedra, solamente de emociones, de momentos nada más. Otra parte ha sido espinos, con tantos problemas, preocupaciones, estrés, angustia. ¿Qué va a pasar? El coronavirus, el trabajo, las deudas, los compromisos, los servicios. Dile: Señor, limpia mi corazón para que tu palabra pueda dar fruto. Dile: Señor, quebranta mi vida, arranca toda maleza, todo espino, despeja toda piedra, y si es necesario, cincela mi corazón para que tu palabra llegue, penetre y dé el fruto que tú deseas para tu gloria y tu honra. Por eso yo te invito a que te conectes con Dios. Te invito a que hoy hagas de Dios no solamente un conocimiento superficial, no solamente algo de estudio, que no solamente veas este video para decir: ¡ay, qué bueno lo que aprendí! ¡Qué interesante! No, el propósito de la palabra es conectarte con el Señor, es conectarte con el dador de la vida. Ese es el propósito, venir a Él, acercarnos a Él, porque Él es la palabra viva. Y en segundo lugar, decirle al Señor: Señor, también sé el labrador de mi corazón, que seas tú el que transforme lo que no puedo cambiar por mí mismo, lo que no puedo lograr por mis propias fuerzas. Yo puedo decir: sí, yo voy a cambiar y a partir de ahora ser diferente. El Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer.
Si Dios no es el que hace la obra, en vano será nuestro esfuerzo. Por eso el Señor dice: yo pondré entre vosotros mi espíritu. Y esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos da un corazón nuevo, que nos permite ahora sí vivir la palabra y andar conforme a los propósitos de Dios. Cierra tus ojos. Señor, gracias por enviar tu palabra. Gracias por enviarla de gracia y por enviarla abundantemente. Perdónanos, Señor, si hemos desperdiciado la semilla. Perdónanos, Señor, por cuánta semilla se ha perdido, que ha caído en nuestro corazón, pero ha estado tan duro que ha sido como caer en el camino. Solo las aves vienen y se la llevan. Pero por eso hoy te pedimos, Señor, que tú labres nuestro corazón, que quites toda dureza en nuestra vida, que arranques todo espino, que quites toda piedra sencillamente de emociones, y que tú nos hagas tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra produzca su fruto para tu gloria y tu honra. Señor, que podamos ser sensibles a tu voz, que podamos escuchar tu palabra, recibirla, atesorarla y practicarla, Señor. Que no solamente seamos oidores de ella, sino hacedores de ella. Bendice a tu iglesia, Señor. Y en este momento, Señor, si hay alguien que escucha esta palabra por primera vez, permítele, Señor, que tu presencia, tu Espíritu Santo le toque, que tú puedas cambiarle, que tú puedas transformarle, porque para eso has enviado tu palabra. Es una palabra que transforma, es una palabra que no nos deja ser los mismos, sino que produce un efecto de bendición a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.